buenos días para todos. Mi nombre es Camilo Rego, yo soy líder de desarrollo de soluciones y servicios desde Macaya hacia las organizaciones sociales que apoyamos. El día de hoy vamos a estar aproximadamente entre 1 y 1 hora y media conectados en el webinar de formulación de proyectos en cooperación internacional, entendiendo pues algunos conceptos básicos de todo este tema de formulación de proyectos, al lado de Natalia Londoño, quien es una experta en todos estos temas y que nos va a estar apoyando y acompañando no solamente en el transcurso de este webinar, sino pues en proyectos venideros también dentro de Macaya, orientados hacia las organizaciones sociales que apoyamos en Colombia y en el resto de Latinoamérica. Entonces, no siendo más, pues los dejo con Natalia para que comencemos este webinar y bienvenidos. Gracias, Camilo. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar aquí en esta experiencia que vamos a tener de formación. Es una introducción a la formulación de proyectos de cooperación internacional. Yo voy a ir pasando unas diapositivas para que, por favor, todos me sigan por las pantallas y podamos entonces adelantar en este diálogo. Voy a empezar con un concepto que parece muy simple, pero que quisiera que todos y todas lo tuvieran en su mente y en su corazón, porque es la razón de ser de la cooperación internacional y de los proyectos. Y es comprender qué es un proyecto. Hay muchísimas definiciones, no me interesa mucho una de diccionario, sino por eso les digo que es de su corazón también, porque cuando estamos hablando de proyectos de desarrollo, y le voy a poner ese apellido de desarrollo, estamos hablando de un compromiso muy grande que significa tener en las manos una herramienta que nos permite convertir una situación difícil, negativa, en una situación positiva para las personas, es decir, que está en juego la vida de esas personas con las que trabajamos, que son la razón de ser de nuestras instituciones, a quienes llamamos beneficiarios, participantes, como sea que les llamamos, es la razón por la cual nosotros nos levantamos todos los días pues al trabajo y nos parece maravilloso poder apoyar a estas personas. Y el proyecto es eso, el proyecto es la apuesta, es la promesa de que con estas herramientas podemos pasar de una situación A, que es una situación de problemas, de sufrimiento, de necesidades, a una situación B transformada, donde las personas pueden autogestionar su desarrollo. Quiero también hacer énfasis en que generalmente en la lógica de los proyectos partimos de los problemas, pero también es muy posible y debe hacerse a partir de las capacidades, es decir, ese diagnóstico primero que hacemos de la situación que vamos a transformar con el proyecto debe tener tanto una mirada de problema como de capacidad, porque las comunidades y las personas están llenas de capacidades. En ese sentido, el proyecto es también una posibilidad que tenemos de elevar las capacidades de la gente para que puedan transformar esa realidad preocupante. Teniendo entonces claro esta definición de proyecto y este compromiso que tenemos quienes trabajamos en el desarrollo, yo voy a pasar muy rápido por unas diapositivas, este material les va a quedar a ustedes, entonces no se preocupen que Macaya se los manda online y para poder avanzar y tener tiempo también para sus inquietudes que me interesa mucho porque así aprendemos juntos. Esta diapositiva que están viendo ahí, quiero que transmitir con esto como la siguiente idea. No hay un diseño perfecto, entonces seguramente quienes están conmigo en esta conversación son formuladores de proyectos o van a iniciar a ser formuladores, son planificadores o han hecho muchos proyectos. Y todos los que trabajamos en esto sabemos que no hay un diseño perfecto. Pero hay un diseño que se acerca más a lo que puede ser un proyecto exitoso, un proyecto con impactos. Entonces, miren pues, lo que propusieron los expertos es una gráfica de una manera determinada.
No quiero decir que no estoy en contra de los expertos, lo que quiero mostrar acá es que en un proyecto lo primero que tienes es múltiples versiones, múltiples verdades, múltiples percepciones sobre lo que debería ser el proyecto. Lo que el gobierno especificó en los términos de referencia, el diseño propuesto luego de una revisión por parte de un comité de asesores, el diseño final acordado, como quedó el proyecto, el sistema instalado definitivamente y lo que la gente quería en verdad. Entonces, ¿cuál es un proyecto exitoso desde mi experiencia? Aquel que se construye con la gente que va a autogestionar después, que va a desarrollar esas capacidades de agenciamiento frente al desarrollo. ¿Cuál es el arte del formulador de proyectos? Ponerse muy escucha, muy atento a todas estas versiones y poder construir una colectiva que realmente sea pertinente. Y la pertinencia es muy importante en los proyectos. ¿Qué es un proyecto pertinente? Aquel que responde a las necesidades del contexto, que da una solución pertinente a estas personas que están pasando por dificultades o que quieren elevar sus capacidades. Entonces, fíjense que no es decir, este está malo porque lo hicieron los expertos, aquel está bueno, mal. No. Aquí estamos hablando de distintas visiones y el formulador hace el arte de poder juntar esas en lo que sería la mejor respuesta para la comunidad. Voy a pasar muy rápido por esto y decirles que entonces vamos a introducirnos en una metodología que muchos de ustedes conocerán, que se llama la metodología del marco lógico, que es, digamos, el lenguaje común que la cooperación internacional tiene para poder formular proyectos. ¿Por qué? Porque es muy difícil para los cooperantes que les lleguen proyectos en todos los formatos posibles, en todos los lenguajes. Entonces, hubo una necesidad de homologar y tenemos esta metodología. Quiero hacer también la siguiente salvedad. El marco lógico tiene mucho tiempo con nosotros, pero en este momento hay agencias como la cooperación alemana que ya está hablando ya no de marco lógico, sino ya de gestión por impactos. Es decir, nos está dando un poquito más de luz de no es suficiente con tener un proyecto bien formulado en términos de cobertura y de cantidad, sino que es muy importante poder acercarnos cada vez más a las transformaciones y a los impactos. Y vuelvo al concepto inicial de proyecto. Es una apuesta de transformar la vida de la gente. Si un proyecto llena esta condición de ser transformador, es un proyecto de desarrollo. Si no, es de otra cosa, ¿sí? Entonces, esta es como la apuesta que todos tenemos ahora, subir un escaloncito más. Ahora, la metodología del marco lógico plantea, o el enfoque del marco lógico plantea un ciclo de gestión del proyecto, que en general todos lo hemos vivido. Lo que pasa es que lo denominamos de diferentes formas, pero si ustedes se ponen a revisar su experiencia, este ciclo de 5 pasos todos lo hemos vivido. Una primera parte que es de programación, que tiene que ver con prepararse. Programación es como programarme, prepararme para. Y pone el proyecto, nuestra idea, en el contexto más amplio sociopolítico, es decir, cómo, por ejemplo, mi proyecto le va a apostar a los planes de desarrollo local, los planes de desarrollo nacional y a los objetivos de desarrollo sostenible, lo que se denominan los ODS. Y esto es muy importante en la cooperación, porque los ODS son la ruta que se han establecido los países para lograr el desarrollo, con lo cual ningún proyecto debería escapar de ahí, sino que al contrario, la lógica es que si todos vamos hacia esos objetivos de desarrollo, yo voy a poner por aquí la diapositiva un momento de los ODS. Entonces, porque esto es primordial y te lo van a preguntar siempre todas las agencias de desarrollo. ¿Cómo tu proyecto va a aportarle a los objetivos de desarrollo sostenible?
La mayoría de las organizaciones sociales trabajamos en educación, entonces seguro que le vamos a aportar a este tema de la educación, a los temas de salud, de igualdad de género, etcétera, pero es muy importante entonces anclar el proyecto en un contexto político y social y pues asegurarnos de que estamos cumpliendo con esos objetivos. Literalmente, ¿qué es lo que un formulador hace? O un planificador se sienta con todos los documentos, que la información que tiene del tema del proyecto y empieza a construir entonces cómo le va a hacer esos aportes a los planes de desarrollo. ¿Me siguen ahí? ¿Vamos bien? Si alguno me da una señal de alguna cosa, no tengo problema, ¿sí? En que me interrumpa. Luego entonces porque yo voy es mostrando como el camino, la ruta que un formulador debe seguir en la práctica cuando quiere pues meterse en este mundo maravilloso de poder formular y soñar los proyectos. Lo que se denomina en el ciclo la etapa de identificación tiene que ver entonces con el diagnóstico. Es lo mismo, o sea, hagan de cuenta que ahí dice diagnóstico, que es por lo cual todos empezamos. Y ese diagnóstico, la metodología nos propone 4 análisis de involucrados o participantes, problemas, objetivos y estrategias del proyecto. ¿Cómo así? Es una primera fotografía de la situación de quiénes son los actores del proyecto. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Todos los actores es lo que ahora llamamos un mapa de actores, es lo que llamamos también un sociograma, es decir, mapeamos todos esos actores que tienen relación con el proyecto, desde sus distintos roles. ¿Qué problemas vamos a solucionar en ese proyecto? ¿Qué problemas identificamos? Y la metodología nos propone un árbol de problemas. También se los voy a mostrar ahora, que luego se convierten en objetivos deseables y en alternativas del proyecto. ¿Qué tenemos hasta ahí en esa fase? En esos 4 análisis tenemos la viabilidad del proyecto, o sea, qué tan viable puede ser este proyecto. Hay algunos proyectos que tienen unas connotaciones socioeconómicos o de mercado y necesitan acompañarse de estudios de viabilidad de mercados. Depende del tema que estemos tratando. Pero si obviamente es un tema de producción agrícola, por ejemplo, necesitamos saber en ese momento el mercado, entonces, cómo va a responder a esa iniciativa o a ese proyecto que tenemos. Luego entonces, cuando ya tenemos ese diagnóstico, tenemos las herramientas suficientes para pasar a la formulación del proyecto y hacer lo que se denomina el marco lógico, que es un cuadro donde se resume el proyecto con sus objetivos, indicadores, resultados, servicios, y voy a pasar por eso, o sea que no se preocupen que tengo aquí un ejemplo para todos ustedes para que se pueda entender mejor esto. A mí me parece siempre muy extraño cuando evalúo algunos proyectos y empiezan con el objetivo de una vez. Mira, nuestro objetivo es mejorar la educación de los niños. Y yo digo, ¿y cómo hicieron para llegar ahí sin antes haber hecho un análisis de contexto, un análisis de los actores que tienen que ver con la educación, un análisis de esos problemas específicos de la localidad donde vamos a trabajar? Entonces, eh, creo que lo que nos asegura muy bien un proyecto también es tener un buen diagnóstico para poder formular unos objetivos que sí respondan a ese contexto. Ya luego entonces en la etapa sigue la implementación. Yo incluso a veces hablo de que hay como una fase que no está ahí en el círculo, pero yo se la quiero agregar. Y tiene que ver, porque desde la experiencia eso pasa, y es que ya tienes formulado el proyecto, ya tienes el documento, pero hay una fase de gestión, o sea, eso no se deja como un documento muerto ahí en nuestras oficinas, sino que empezamos a gestionarlo, ya sea con la agencia que ya teníamos identificada que nos va a apoyar en ese proyecto, o también empezamos a gestionar con otros socios cómo podríamos adelantar ese proyecto. Y esa fase de gestión en cooperación es importante. ¿Por qué? Porque necesita una persona a cargo.
que esté pendiente de que el proyecto llegue a las convocatorias que se hicieron, que el proyecto sea recibido, que el proyecto, si tiene preguntas, pueda haber alguien que responda y necesita unos recursos y un tiempo. Hay proyectos de cooperación que te salen al año de haberlos formulado, a los 6 meses. Entonces, pueden incluso haber asuntos que cambien desde el diagnóstico y que haya que reformularlos o ajustarlos, y por eso creo que debería haber una etapa de gestión en la mitad, antes de la implementación, porque nadie puede empezar a implementar un proyecto sin que se hayan firmado los convenios en esa etapa de gestión, en esa etapa con los socios, de acuerdos con los socios, porque eso puede poner en dificultades económicas tu organización. ¿Cómo vas a empezar algo por más ganas y deseos que tengamos pues de hacerlo sin antes asegurar que los recursos están? Luego entonces obviamente el proyecto tiene su parte de implementación y finalmente de evaluación. La cooperación internacional propone 5 criterios para evaluar un proyecto, no solo para evaluarlo cuando se termina, no, para evaluarlo desde su diseño. Es decir, que estos 5 criterios también me sirven para evaluar si el diseño de mi proyecto está bien. Entonces, el primero que es pertinencia, ya hablamos de él. La pertinencia tiene que ver con que el proyecto solucione un problema real o aumente una capacidad real del contexto donde estamos trabajando, de las comunidades. Es pertinente con lo que ellos necesitan. Si es eficaz, y la eficaz es distinto a la eficiencia. La eficiencia tiene que ver con una medida cuantitativa, es decir, si hemos presupuestado de una manera correcta y si se ejecutaron los recursos de acuerdo a ese presupuesto. La eficacia, en cambio, tiene que ver con la medida en que alcanzamos los objetivos, es decir, si eso que nos propusimos, si lo alcanzamos y con qué calidad lo alcanzamos. El impacto, en cambio, mis queridos amigos, no es cuántos fueron, qué cobertura tuvimos, no. El impacto tiene que ver con las transformaciones, son los efectos positivos y negativos de un proyecto, de una intervención, y se mide después de terminar el proyecto, porque lo que tenemos en el transcurso del proyecto, digamos, son unos impactos tempranos, unos efectos, pero no es el impacto, porque el impacto significa que si yo en el proyecto hice todo el esfuerzo como organización por cambiar los hábitos de alimentación de las personas, cuando se termina el proyecto, realmente las personas se alimentan diferente, tienen hábitos saludables y eso es habitual en su vida. No basta con que lo hagan una vez. El impacto quiere decir que lo asumen como una transformación en su vida y lo mantienen aunque ya no estemos en el proyecto. Y la sostenibilidad, que es qué tan replicable, qué tan escalable y qué tanto podemos repetir esta experiencia o sostenerla en el tiempo, porque hay unos actores que ya la autogestionan y la mantienen en el tiempo, ¿sí? Entonces, esos serían como los 5 criterios. Vamos a pasar entonces muy rápido a... no me pasa acá, Cami. Allá. Vamos a pasar muy rápido por estas matrices porque, como digo, ustedes van a tener el material, pero esta que les estoy mostrando es una foto de todo el proceso que hace un equipo de formulación para sus proyectos. Y esto me introduce en una cosa. Los formuladores no pueden saber de todos los temas. Yo no sé de todos los temas. Yo soy socióloga y sé de unos temas sociales. Si a mí me ponen yo trabajé con salud y si me ponen a formular un proyecto de microbiología, o sea, no salgo con nada, no me sale nada, porque no soy experta. Entonces, los formuladores tienen que acompañarse siempre de los expertos temáticos, de su equipo, que son los que saben del tema. ¿Qué es un formulador? Es aquel que tiene las habilidades para poder facilitar que esas distintas visiones de solución de proyecto que tenemos puedan ser las mejores y para eso necesitamos quienes sepan del tema específico que se va a formular. Nosotros ponemos la metodología y los expertos ponen su experticia en el tema, ¿cierto? Estas son algunas habilidades del planificador de proyectos.
Esto no pretendo que lo lean, es simplemente un pantallazo para que ustedes vean que en esta metodología todo se formula en cuadros, en matrices, ¿sí? Entonces, este proceso de los análisis del diagnóstico se hace en matrices e igualmente el marco lógico es un cuadro que resume el proyecto, pero vamos a verlo en la realidad y ampliado un poquito más. Esta primera etapa que les decía tiene que ver con el diagnóstico, con el análisis o el mapa de actores. Y me gusta mostrar esta diapositiva porque recoge como todos los actores que tiene un proyecto. Es decir, un proyecto tiene un grupo meta, que es quien realmente se va a beneficiar directamente del proyecto. Los destinatarios son distintos al grupo meta porque los destinatarios son con todos los que vamos a trabajar. Por ejemplo, un proyecto de nutrición para niños, el grupo meta son los niños. Lo mejor que podamos describirlo, no son todos los niños del mundo, tenemos que ser muy concretos, son los niños de una localidad específica, son 100, 500, 1000, de tantos años a tantos años. Los destinatarios podrían ser entonces los padres de familia con quienes tenemos que trabajar y les vamos a ofrecer unos servicios en el proyecto para mejorar la calidad de la nutrición de los niños, los grupos educativos, los grupos de profesionales de la medicina. Entonces, son los grupos a los que destinamos unos servicios, pero el grupo meta solo es uno, los destinatarios pueden ser varios. Los ejecutores también son parte del mapa de actores de un proyecto, los responsables, es decir, quienes van a financiar ese proyecto, los tomadores de decisiones que a veces los dejamos a un lado y pues son muy importantes saber cuál es su rol y cómo van a jugar ellos en el proyecto, porque puede que una política, un concejal, una persona que tenga una posición política influencie positiva o negativamente nuestro proyecto. Hay proyectos que no se hacen porque no se aprueban leyes, etcétera. Entonces, es muy importante tenerlos en cuenta. Los que representan resistencia para el proyecto. Pero es que esos no van a estar en el proyecto, nosotros no vamos a trabajar con los grupos armados al margen de la ley. Sí, pero puede ser que representen resistencia a tu proyecto, entonces hay que tenerlos presentes. Y los colaboradores, que son todos aquellos que están alrededor, que nos pueden apoyar. Teniendo este mapa listo, entonces podemos pasar al análisis de problemas y yo lo que traigo es un ejemplo porque es más fácil entenderlo así. Este ejemplo lo puedo usar porque ya, digamos, es un proyecto que se implementó, es un proyecto que se hizo incluso en la ciudad de Medellín y que entonces podemos, y porque es un proyecto en el que todos tenemos conocimiento, todos, o somos jóvenes o hemos sido jóvenes y hemos buscado alguna vez empleo. Entonces es un proyecto que nos permite ponernos en un lenguaje común. Entonces, ¿qué nos propone la metodología? Hacer ese árbol de problemas, en este caso el tema específico que ya se ha decidido es el tema de empleo juvenil, que le apuesta a las políticas de empleo juvenil y que le apuesta al objetivo número 8 de mejorar la calidad y la empleabilidad entonces en el mundo, ¿cierto? En los objetivos de desarrollo. Entonces, la metodología nos propone hacer esto en una analogía muy bella que es un árbol de problemas. Vamos a pensar que el problema central es alto desempleo, 5.000 jóvenes, mire que es muy concreto, de 17 a 29 años, de bajos recursos de la comuna nororiental de la ciudad de Medellín, ¿sí? Entonces, este grupo concreto tiene un problema muy grave que es el desempleo. Luego nos dice, vas a pensar en forma de árbol cuáles son las raíces que causan este problema central. Entonces, las raíces son jóvenes con poca formación técnica y humana, pueden haber otras causas, en este caso vamos a usar estas. ¿Por qué los jóvenes están desempleados? Porque tienen docentes poco formados para el trabajo y porque hay baja correspondencia de la demanda y la oferta laboral. Los metodólogos nos sugieren que tengamos unas 3 causas. Cuando ya tenemos 4 o más causas, eso se vuelve un programa. Entonces se vuelve muy grande y muy complejo y los recursos siempre son limitados en el proyecto. Entonces, luego nos dicen que hay un nivel más abajito para preguntarnos más profundo
por qué se dan estas causas generales, que es lo que llamamos las subcausas, es decir, preguntarnos por qué hay poca formación técnica y humana de los jóvenes. Entonces puede ser porque las familias son de bajos recursos o porque hay poco acceso a los centros de capacitación, y así sucesivamente con cada una de las causas. Luego nos vamos para el follaje del árbol a preguntarnos, todo gira alrededor del problema central. Y una pistica, en el problema central siempre está el grupo meta, es decir, es la fotografía de lo más grave que le pasa al grupo meta. Ese problema tiene unos efectos, que es el aumento en los niveles de delincuencia. Si los jóvenes están sin empleo, entonces no pueden satisfacer tener ingresos para satisfacer sus necesidades básicas, y aumento obviamente la informalidad. ¿Pueden haber otros análisis? Sí, yo les estoy mostrando un ejemplo del proceso que ustedes deberían llevar si van a utilizar esta metodología dermalcológico. Miren, todos los proyectos obedecen, como les decía, o a un problema que vamos a solucionar, que vamos a transformar. Entonces, en ese sentido, lo que la metodología propone es, pasemos de cambiar este árbol que está en negativo a positivo para que nos dé una idea de esos, de esos posibles objetivos que deseamos o que quisiéramos tener. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Bueno, voy a hacer voy a leer acá las preguntas. Qué pena, pero por aquí me soplaron siquiera que me están haciendo pronto, pero yo me voy a ir animando en el discurso. Bien, entonces, que si les facilitan la presentación, sí. Bueno, dicen, Norela, este ejemplo también hace parte de la información que nos queda. Sí, con mucho gusto se las puedo enviar también. En el árbol de problemas, la fila final son las consecuencias. La fila hacia arriba son los efectos o las consecuencias, es correcto, pero hacia abajo son las causas. Miren lo bonito que es esto. Cuando ustedes les van a pedir en el formato de donde ya van a escribir el proyecto, porque aquí estamos haciendo un ejercicio participativo de formular un proyecto, les van a decir, ¿cuál es el problema que resuelve el proyecto? Entonces, ¿de dónde lo sacan? Del análisis de problemas, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas de ese proyecto? Del análisis de problemas. ¿Por qué se justifica? Escriba la justificación del proyecto y la gente se va y busca un libro y se inspira y escribe como una tesis. No, es irse al árbol. Mire, se justifica por los efectos, porque si los efectos, esas consecuencias, no se mitigan, no se trabajan, se pueden agravar. Entonces, ahí está la justificación del proyecto, ¿cierto? Bien, pasemos, yo creo que ya, ahorita voy respondiendo otras. Voy a pasar entonces a lo que sería el árbol de objetivos, que es el árbol de problemas convertido en positivo. Es decir, ¿cuál es la promesa de nuestro proyecto? Que pasados 3 años, 5.000 jóvenes de 17 a 29 años de bajos recursos de la comuna estén empleados, no en cualquier cosa, sino en el mercado formal. Esa es la promesa, la transformación, que tienen empleos dignos, ¿sí? Entonces, ahí ya casi que nos sale el propósito del proyecto. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Entonces, esa parte de abajo es muy importante. Ahí es donde vamos a hacer todo nuestro trabajo en las raíces. Si se modifican las raíces, si tienen buen abono, buen alimento y todo el asunto, vamos a poder alcanzar el objetivo del propósito del proyecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder que los jóvenes se empleen? Tenemos que darles formación técnica y humana, tenemos que formar en pedagogía a los docentes y tenemos que hacer una labor de correspondencia del mercado y la oferta laboral. Asimismo se convierte todo el árbol. Y mire qué es lo que pasa cuando los jóvenes se emplean. Entonces, la promesa es que se van a disminuir los niveles de delincuencia, es que los jóvenes tienen suficientes ingresos y esto es lo primero que logramos para satisfacer sus necesidades, disminuye la informalidad y una cosa que puede estar más alta, que tiene que ver con la esperanza de los jóvenes de bajos recursos. ¿Dónde está el impacto del proyecto? En esa parte superior. De ahí sacamos los indicadores luego del proyecto y decimos, sí, de los que capacitamos, miren, el tanto por ciento tiene ingresos mejor que un salario mínimo, ¿sí?
Entonces, ahí está el impacto del proyecto y ahí es donde debemos concentrarnos. Muy bien, pues si queremos proyectos de transformación, de desarrollo. Bueno, nos quedamos como sin conexión un momento, pero ya estamos acá. ¿Estamos todos? Creo que me quedé en el análisis de alternativas. Pasamos ya de los objetivos. Todavía no son los objetivos del proyecto, es el sueño, es el panorama de lo que pudieran ser. Todavía no son. Entonces, pasamos al análisis de alternativas y son estas que ven en otro color, es decir, cogemos la parte de las raíces de las causas y decimos, ¿cuál será la mejor alternativa para formar los jóvenes a nivel técnico y humano para cumplir con ese objetivo? Pueden haber varias, pero que sean como las más concretas. Yo sugiero no sacar sino una por cada uno de las causas grandes, porque si no se nos vuelve también muy complejo, porque después vamos a tener que elegir y a priorizar, porque los presupuestos son presupuestos finitos, los dineros no son infinitos, entonces a veces uno piensa en muchas alternativas, pero no las puede desarrollar. Entonces, que sean alternativas que realmente podamos desarrollar. En este caso, por ejemplo, para formarlos hay que darles los programas, ofrecerles pues un portafolio de programas, hay que darles subsidio porque si no los muchachos no pueden ir a estudiar, hay que capacitar los docentes, darles incentivos y tendremos sí o sí que tener una plataforma de inclusión laboral. Entonces ahí pudieran salir unas 3 alternativas. Hay proyectos, y vuelvo y lo repito, que tienen componentes económicos o de mercado muy importantes. Entonces una alternativa puede ser hacer un estudio de mercadeo sobre lo que vamos a comercializar, por ejemplo, y eso son, digamos, anexos que se incluyen en el proyecto porque esta etapa nos determina si el proyecto es viable o no, si estas alternativas o estrategias que son el cómo vamos a desarrollarlo, pues son viables o no. Listo. Después, entonces, nos propone la metodología sí, que ya tenemos los insumos para pasar a estructurar la matriz del marco lógico. Esa matriz que lleva, entonces, una lógica que vertical que tiene lo que vamos a hacer a intervenir en el proyecto, es decir, un objetivo general. Entonces, miren que el objetivo general casi siempre apunta a una convocatoria o a un programa más amplio por el cual varios proyectos van a contribuir. Por eso se empieza generalmente con el verbo contribuir al aumento, en este caso, de los ingresos de los jóvenes. Ese es el objetivo general. ¿Es medible? Tiene que ser medible, ¿sí? Si no, es un objetivo en abstracto. Esto lo podemos medir. El objetivo general se alcanza si logramos el propósito. El propósito acá es muy claro, que esos 5.000 jóvenes estén empleados en el mundo laboral a través de la formación técnica y humana en un periodo de 3 años. Entonces, miren cómo yo me traigo el insumo que traía del diagnóstico de ese problema central, luego en positivo y se me convierte en el propósito del proyecto. En esta metodología nos toca hacer un poquito de cambio, tener la mente open mind para que la cosa nos resulte, y es que nosotros siempre hemos pensado en objetivos generales, objetivo general y objetivos específicos. En la metodología del marco lógico no, es solo un propósito y el propósito es la transformación del grupo meta. Ese es el propósito, no pueden haber varios propósitos. Y generalmente también hay un objetivo general que, como les digo, o lo construimos o ya viene en el programa al que nos estamos presentando de convocatoria. Luego unos resultados que algunos hablan de resultados, otros de servicios, otros de productos, pero es lo mismo. Es decir, cuáles son los servicios, los productos que vamos a ofrecer en el proyecto para poder lograr el propósito. En este caso son 3. Formación para la empleabilidad, capacitación a los docentes y plataforma de inclusión laboral. ¿Sí? Si logramos que sean con calidad la plataforma, la capacitación, la formación en empleabilidad, entonces alcanzaremos el propósito. Es una lógica de abajo hacia arriba. Si voy haciendo bien las actividades, mis resultados serán con calidad. Y si hago mis resultados con calidad, voy a poder alcanzar el propósito. Y en las actividades no voy a hablar porque son acciones, se redactan siempre con verbos, se redactan hacia abajo
y cada resultado tiene su grupo de actividades. ¿Las pongo todas? ¿Es el plan operativo? No, todavía no es el plan operativo del proyecto. Pongo solo las que representan recursos, dinero para el proyecto, porque si me faltan esas, después en el presupuesto, si no son incluidas, pues no se hará. Lo que no esté en el presupuesto no se puede hacer. Alguien me pregunta... En el marco lógico se habla también de componentes, sí. En este caso son los resultados, perfectamente, sí, son los resultados. Yo les voy a facilitar una matriz en las diapositivas que van a tener. Espérenme, yo la ubico acá para que, yo sé que ustedes me creen, pero a mí me gusta también mostrar la evidencia de que es verdad que van a tener eso. Entonces, como hay tantos lenguajes, porque los cooperantes son alemanes, japoneses, no, acá, en esta otra diapositiva, son de distintos idiomas, hablan en inglés, hablan en alemán, etcétera. Entonces, sabía que se podía presentar esta interrogante y por eso les facilito en las diapositivas este cuadro que ya se los voy a mostrar. Miren el cuadro, donde están los términos por los que ustedes los pueden encontrar en los distintos formatos de convocatorias de proyectos internacionales. Y está, ¿qué significa cada término? Para que ustedes no se embolaten. Mira, el que me estaba preguntando por los componentes, ahí está cómo se puede llamar ese nivel de la matriz. Entonces, en ese nivel de la matriz del marco lógico podemos hablar de resultados, de servicios, productos o componentes. Entonces, ustedes van a tener ese material, así que tranquilos, dejémoslo ahí en la matriz. Entonces, fíjense que este sería todo el marco lógico, la matriz, lo que debemos formular. Ya tenemos esta parte de la lógica vertical, ahorita vamos a pasar a la horizontal. Es decir, cuáles son los indicadores para cada nivel de formulación del proyecto, cuáles son las fuentes de verificación y cuáles pueden ser entonces las hipótesis o factores externos, riesgos que afectan el proyecto, que no están bajo mi control, pero que en un momento determinado pueden llevarme al fracaso de un proyecto, ¿sí? Esa columna no es de menor envergadura. Es muy importante porque muchas veces la hacemos rápidamente y los proyectos fracasan porque se presenta algún riesgo. Por ejemplo, no contábamos con el cambio del dólar tan abruptamente y yo creo que a todos nos afectó. En ese momento, eso fue que hace 3 años, 4 años, yo estaba formulando un proyecto de un centro cardiovascular muy importante en el Hospital San Vicente y el proyecto pasó a valer el doble. Entonces, el doble con el cambio de dólar para comprar equipos y todo significa una cosa muy tremenda y nosotros no teníamos eso en el análisis de riesgos. Hay riesgos económicos, legales, sociales, ambientales. Es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces hasta tienes que abortar el proyecto, no es el momento de hacerlo. O si el clima, lo del cambio climático es real, por eso tantos proyectos van hacia mejorar el cambio climático. Si no tenemos en cuenta eso y es un proyecto de agricultura, por ejemplo, puede ser que ese no sea el momento de sembrar y de hacer ese proyecto y vamos a tener que esperar otra época. Entonces, es muy importante que hagamos eso. Déjame ayudarme acá, pasamos a donde teníamos. Finalmente, entonces, les dejo el ejemplo porque quisiera pasar, pero esto se aprende haciéndolo. Acuérdense que hoy es una introducción donde estaba en el ejemplo exacto. Entonces, les voy a dejar el ejemplo incluso de esto que estamos siguiendo, que tiene que ver con este proyecto de empleabilidad juvenil. Ahí están los indicadores, no se trata de hacer muchos indicadores. Esta metodología es como dicen los alemanes, menos es más, ¿sí? Entonces, muy puntual,
los indicadores que sean con calidad, pero que no sean un montón. Eso no quiere decir que el proyecto es bueno, no, al contrario. Y hay indicadores muy distintos. Hay indicadores de efecto de impacto y hay indicadores de desempeño en esta metodología. Las actividades no tienen indicadores. Sus fuentes de verificación, que son los documentos donde vemos que eso se evidenció, ustedes tienen mucha experiencia en eso, porque todos han estado en procesos de calidad, de certificación de ISO, etcétera, y eso es lo que el ISO pide, dónde está la evidencia, y los riesgos que ya hablamos de ellos. Entonces ahí les dejo el ejemplo. Aquí hay otra pregunta. En la matriz del marco lógico se hace mención de los datos de línea base. Según veo, la matriz es puesta en diapositivas, no es necesario dicha información. La línea base en esta metodología es el análisis de problemas. El análisis de problemas debe siempre ser complementado, regálame las diapositivas, las otras, con datos duros, o sea, cifras concretas. No basta con decir jóvenes desempleados, no, cuántos son y en qué localidad están, etcétera. Entonces, tenemos los temas pues como más se describen con datos. Entonces, esa sería la línea base, ese análisis de problemas. Los indicadores me van a representar en qué medida voy a cambiar esa situación, esa línea base inicial, por una situación ya transformada. Y voy a necesitar la línea base del árbol de problemas para poder, y del análisis de contexto para poder entonces formular los indicadores. Porque si no tengo un punto de partida, que es importante siempre, no puedo hacer indicadores. Vení, yo paso acá, Cami, esta diapositiva para mostrarles que en el tema de indicadores es importante, mira, esa es la línea base de un indicador. Para yo saber cuánto tengo que mejorar la salud de los niños, tengo que saber en el año 1, cuando empecé el proyecto, en qué estado estaban esos niños. ¿De dónde sacó esa información? Del análisis de problemas. Entonces, sí hay línea base. En cuanto a indicadores, ¿cuáles son los mejores para proyectar? A ver si entendí. Los indicadores son muy distintos de acuerdo al nivel de planificación de la matriz. Aquí están. Entonces, los indicadores más importantes por los cuales todas las agencias de cooperación los van a evaluar son los indicadores de efectos o de impacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no podemos estar gastando tantos recursos, invirtiendo tanto tiempo, etcétera, tanta energía para solamente hablar de indicadores de cobertura. No, porque el desarrollo tiene que apuntar hacia la transformación. Entonces, todos estamos ahora mirando hacia qué tanto su proyecto cambió la vida de la gente. Así que los indicadores más importantes de determinar, que además determinan, valga la redundancia, el alcance del proyecto, son los de impacto, y digamos que los de productos son indicadores de desempeño, o sea que son más bajitos, y los de actividades, en esta metodología no hay indicadores de actividades. Es lo que en otras metodologías se llama indicadores de gestión, pero aquí no hay indicadores de gestión. Simplemente está el presupuesto. El presupuesto, la contabilidad del presupuesto es lo que se denominaría indicadores de gestión. Vean aquí otra vez en el indicador en antes y ya la composición del indicador pues con todo, y lo que les estoy hablando en este momento es, esta sería una matriz de monitoreo y evaluación, y miren que cada nivel tiene unos indicadores muy distintos. Los indicadores de impacto son de estrategia, por eso son tan importantes. En el nivel operativo, digamos que ya vamos a trascender ese nivel y vamos a dejar de hablar de actividades que hacemos, que las hacemos muy bien, y vamos a comprometernos un poco más con cuál es el impacto que estamos teniendo en las comunidades. Bien, quisiera cerrar ahí el tema del marco lógico y decir, ya tenemos la metodología, formulamos el proyecto. Hay que sentarse, mis queridos amigos, a escribir el proyecto. Es decir, que un buen planificador tiene que ser un buen analista, porque no le puede pasar el contexto así, ay, que un buen planificador tiene que saber leer todos los días el contexto en el que está, qué está pasando, qué está cambiando, qué actores hacen esto, qué actores, porque todo puede influenciar en un proyecto. Un proyecto no está aislado, está en un contexto específico. Tiene que saber leer muy bien. Y no les vaya a dar risa que la mayoría de los
proyectos que evaluamos están mal formulados porque no se leyeron bien los términos de referencia. Entonces llegan 100 propuestas para unos términos de referencia que eran iguales para todos y uno lo entendió así, el otro lo entendió así. No, los términos de referencia son para que todos entendamos lo mismo y generalmente leemos lo que nos gusta, lo que queremos saber y no leemos lo que está y las equivocaciones están ahí porque nosotros somos una cultura muy que lee muy poco el detalle, ahí los abogados nos ayudan mucho, ayúdense de los otros, o sea, no se siente solito a formular, dígale a un compañero, vos entendés lo mismo por este párrafo, a otra persona que no esté en el proyecto y verá que es mucho más fácil. Yo siempre pienso, y mi apuesta es en colectivo, todo es mucho más sencillo. Entonces, tiene que saber leer, tiene que saber planificar, es decir, no puede ser el más desordenado de la oficina, no, porque el que no apunta nunca, el que no lleva notas, no, tiene que ser una persona ordenada porque esto requiere cierto orden de la información. Aquí lo que manejamos es información y debe ser una persona que sepa escribir. Y ahí nos vamos entonces a les traigo este manual que lo pueden bajar pues en internet, que es el de la Agencia de la Cooperación Internacional de Colombia, o sea, de nuestra agencia de cooperación. Y en la página 24 hay un formato, porque miren, todos los formatos van a ser súper parecidos. Entonces, yo quiero decir una cosa que seguramente a mí me entusiasma mucho porque este tema pues me apasiona y es, formular un proyecto no significa saber hacer un formato. O sea, los formatos son simplemente donde ponemos la escritura bien narrada del proyecto. Formular un proyecto significa un proceso de construcción colectiva donde hacemos una apuesta de transformar una situación negativa en una situación positiva, donde hay un grupo de personas que quiere construir esa apuesta y que la necesita además. Entonces, para mí, muchas veces se instrumentaliza y el día en que amanece inspirado el que formula los proyectos se sienta y lo hace. Yo nunca he hecho eso porque no me sale nada en un cuarto oscuro. No, es un proceso creativo en el que vamos llegando todos a un camino que tienen todos los formatos. ¿Qué les van a preguntar todos? Entonces, tienen la descripción general de la institución que presenta el proyecto, pues los datos básicos de las personas que están a cargo, una descripción pues sucinta, y cuando dice sucinta es que no te puedes pasar de esas líneas. Incluso hay algunos en software, la Unión Europea, por ejemplo, tiene un software específico y tú te pasas de la línea 10 y chao, o sea, no, tienes que ser muy concreto porque un proyecto bien formulado se defiende solito. Tú no vas a tener la oportunidad de ir a presentar a Bruselas este proyecto o a Alemania. No, es el formato el que está hablando del proyecto. Entonces, la forma también importa. Miren, el tema geográfico es importante. Seamos generosos con los otros que no nos conocen. Nosotros no somos el ombligo del mundo. Entonces, hay que ubicarse Suramérica, Colombia, Antioquia, Medellín, y en Medellín zona tal, para que la gente pues se ubique físicamente, que pensamos que la gente, ay, es que no saben dónde queda Medellín. Pues sí, seremos muy famosos y todo eso, pero es un acto de generosidad con el otro. Entonces, son unos mapas bien bonitos, siempre ayudan y le dan también como una estética bonita a ese proyecto, ¿sí? En qué lugar estamos ubicados. Todos los proyectos responden, eso que yo estaba explicando de la metodología, todos responden desde que yo estaba chiquita a las 5 preguntas básicas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Quiénes lo vamos a hacer? Y la más importante para mí, ¿para qué lo vamos a hacer? Siempre tengan, cuando vayan a formular un proyecto, tengan una idea de proyecto, hagan estas 5 preguntas a sus equipos. Vamos a preguntarnos, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la transformación que queremos hacer ahí? No porque a alguien se le ocurrió ese día que no, venga, hacemos esa idea por la formulación, ¿para qué lo vamos a hacer? Y si ahí se quedan un poquito en la discusión, es muy bueno, es mejor quedarse ahí un ratico dialogando para entender el para qué y que todos estemos conectados y no que todos estemos pensando el para qué distinto, eso después sale muy mal.
Y ya, digamos que cuando ustedes hacen el análisis de problemas y todo eso y la formulación, lo que van a hacer es responder estas preguntas. Entonces, que luego las van a narrar en forma de prosa, pero que ya las tienen. Es pasar eso que ya tienen en los árboles y en las matrices, entonces a prosa. Luego, los antecedentes y justificación del proyecto. Vea, me encantan que los antecedentes, es muy importante. Como evaluadora, lo valoro mucho. Pongan los indicadores de impacto que han logrado en proyectos similares o en proyectos de su organización, porque eso es realmente muy valioso para decir que ustedes, pues, realmente pueden alcanzar y son fiables para hacer este proyecto. La justificación que ya les dije es coger los impactos positivos del árbol y decir, bueno, es que si esto pasa, si lo hacemos bien, vamos a impactar positivamente esta realidad. La matriz de análisis de involucrados, que ya hablamos de ella, ahí está la matriz, el planteamiento del problema, o sea, todo el árbol y el marco lógico. Finalmente, el proyecto va a pasar por acá porque son definiciones que también les ayudan, el marco institucional en el que está el proyecto. Yo no apoyo un proyecto de cooperación si van a repetir lo mismo que está haciendo otra agencia de cooperación a 3 cuadras de donde ustedes están, y esto nos ha pasado. Entonces, a ver, ¿quiénes van a participar en el proyecto? ¿Qué instituciones comunitarias, pero también qué instituciones del gobierno? Es decir, hace parte de la sostenibilidad, de las preguntas por la sostenibilidad. ¿Cuántos actores va a lograr este proyecto articular para que sea sostenible? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo se van a coordinar? Y el presupuesto, que finalmente ustedes van a encontrar en ese documento qué sí financia la cooperación y qué no financia la cooperación. ¿Que podemos poner el presupuesto de lo que vale la directora? No, eso se llama burocracia en cooperación. Entonces, podemos poner todo lo que nos vale la ejecución del proyecto, pero no pagamos salarios administrativos, etcétera, etcétera. Y los presupuestos, mis queridos amigos, se hacen en Excel. Otra habilidad que debe tener un formulador de proyectos, y es las matrices de presupuesto vienen en Excel y se desarrollan en Excel con cambio a dólar, con cambio a euro, etcétera. Entonces hay que tener, ¿saben cuál es la buena noticia? Que todo esto se aprende. Todo esto es posible, son técnicas, todo esto se puede aprender. Lo que no se puede aprender es tener un proyecto exitoso sin consultar bien la realidad de ese proyecto, sin tener una apuesta política, una apuesta transformadora por el desarrollo y por la realidad. El resto se puede aprender. Finalmente, en las diapositivas también ustedes van a tener una matriz, y esto es lo último que voy a decir, pongámoslo en esta matriz, de los criterios que en ese mismo manual están, pero yo los resumí en una sola hojita, de los criterios de aprobación de un proyecto, para que ustedes se hagan la lista de chequeo. Siempre es importante saber qué transferencia de experiencia o tecnología va a tener ese proyecto, qué capacidades va a desarrollar. Siempre hay unas contrapartidas, ya no hay financiación del 100% de los proyectos, ni con dineros internacionales, ni con dineros locales. O sea, siempre debes tener un cash en efectivo que tú vas a poner para ese proyecto. Debes asegurarte que no vas a duplicar otros esfuerzos en el territorio, que tienes capacidad técnica, administrativa y financiera para hacerlo. Incluso hay unos indicadores para mirar que tu institución sí tiene esa capacidad. Que es un trabajo entre socios, solitos ya no podemos hacer nada en esta tierra, somos ciudadanos de la tierra, entonces no podemos hacer nada ya solos. Y como dicen los japoneses, todos juntos pensamos más que uno solo. Los mecanismos de coordinación, qué estructura tenemos para hacerla, la participación de los beneficiarios que asegura la sostenibilidad. Una de las patas importantes de la sostenibilidad es los beneficiarios que se transformaron, cómo van a mantener entonces el proyecto, el impacto, eficacia y sostenibilidad, que son los 3 criterios que veíamos al inicio. Háganse la lista de chequeo, a ver cómo está, y empiecen por cosas pequeñas. Miren, yo los animo a que empiecen formulando entre ustedes en la organización,
para que no dejen solo al formulador, que eso es una labor muy triste, uno como pensando, y yo de dónde me saco este proyecto. Entonces, hagan equipo para que se vayan adiestrando en la metodología, que es fácil. Y empiecen haciendo proyectos pilotos de no tanto compromiso financiero y de socios, y poco a poco se va desarrollando la capacidad y la confianza. Con confianza se pueden hacer todos los proyectos, sin confianza no. Entonces, la confianza es un principio que va a hablar muy bien de ustedes, de su institución, que está en la contability, está en sus cuentas, pues, en las transparencias de sus contabilidades y también en la transparencia, como ustedes informan, las transformaciones de lo que están haciendo en sus organizaciones. Bueno, entonces yo creo que muy rápidamente pasamos ahí, ahorita ya, entonces estoy lista para sus preguntas. Bueno, entonces por aquí Fabiola nos dice, en cuanto al análisis de costo-beneficio, la TIR, entre otros, sí, la tasa interna de retorno, me gustaría contar con una explicación más clara al respecto, dado que siempre me he trabajado en proyectos, son muy sociales y rara vez que he estudiado, practicado esta metodología del marco lógico, se ha tocado un análisis concreto que me deje claro el procedimiento. Bien. No porque sea social, tiene que dar pérdida, no faltaba más. Lo social tiene que dar demasiadas ganancias porque los problemas son demasiado grandes y necesitamos muchos recursos para poder dar soluciones pertinentes. Yo sí he hecho, Fabiola, a los proyectos de marco lógico, les hemos incluido el elemento financiero, porque esto es un elemento financiero, del retorno que va a tener ese proyecto, en cuántos años y todo eso. Generalmente, como no soy financiera, me valgo del financiero de mi institución, que lo tiene clarísimo. Entonces ahí entra otro y juega otro rol. ¿Para qué me voy yo a romper la cabeza con la fórmula de la TIR, que sí debo saber que existe? Entonces me parece muy pertinente tu pregunta, pero que no la voy a hacer yo solita. Entonces le presentamos el presupuesto al financiero y con ese presupuesto él va a tomar el año 1, 2 y 3 y va a decir, este proyecto tiene una tasa, cuando vamos a vender servicios. Pero cuando es un proyecto de desarrollo, donde no vamos a vender servicios, sino que tenemos unos beneficiarios que los van a recibir. Y esa cooperación es no reembolsable, es decir, no te pide que vos devolvas el dinero. Entonces, ahí generalmente no se hacen este tipo de análisis, no los necesito, porque todo me lo voy a invertir en el proyecto. Lo que yo sí debo tener claro es que mi organización, todo lo que gana en esos proyectos, que a veces ahí no se gana nada, se ganan los impactos, se gana la transformación, se gana un socio que te está ayudando, un aliado que te está ayudando a cumplir con tu misión, porque tus recursos no son suficientes. Entonces, hablemos de aliados para poder cumplir con la misión. Entonces, no me van a pedir un retorno, porque son dineros que se tienen que ejecutar esos y todos en poder garantizar la transformación, que la propuesta que hicimos realmente se haya cumplido. Otros que donde hay una venta de servicios, sí, si yo vendo servicios de salud, entonces me van a pedir el retorno. Si yo voy a comercializar productos agrícolas, me van a pedir el retorno. ¿En cuánto tiempo eso va a ser sostenible? ¿Cierto? Y me va a retornar. Pero no todos los proyectos tienen este componente financiero. Otra pregunta es, aquí les comparto, bueno, súper, muchas gracias, mil gracias por compartirnos ya el manual. Ese manual está muy chévere. Yo les digo, hay cosas que están cambiando en la cooperación, el asunto del marco lógico, de hacer tanto énfasis en los productos y en las actividades, no, tenemos que hacer énfasis en los impactos, pero digamos que sigue siendo todavía pues lo que muchas agencias nos están pidiendo. Es importante tener en cuenta las tipologías de proyectos de cooperación al momento de formularlos, es decir, si es triangular, descentralizada, humanitaria. Debo mirar con mayor énfasis algún aspecto al momento de leer y formular. Sí, absolutamente sí. Cuando estás con el socio, a ver, los cooperantes, ¿cómo funciona esto? A través de convocatorias.
Las convocatorias, en los términos de referencia, dice si el proyecto es con recursos de cooperación descentralizada, se utiliza el marco lógico, pero si es descentralizada, ¿quiénes son los actores más importantes en la cooperación descentralizada? Los gobiernos locales. Entonces, los gobiernos locales, cuando es cooperación descentralizada, formulan estos proyectos y son como el garante o el interlocutor local. Si es cooperación humanitaria, por ejemplo, de ECO, de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, es distinto. Es distinto porque el marco lógico plantea un proceso y la cooperación humanitaria es ayuda inmediata. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que prepararnos para la ayuda humanitaria a los venezolanos. Esto es un tema ya que tenemos que empezar a trabajar. Estamos pues ya en retraso. Esa ayuda humanitaria, esos formatos son distintos porque son formatos más de logística, de cuántas ayudas, albergues, comida, ropa, etcétera, distribuimos en el proyecto. ¿Cuál es el objetivo? Pues brindar ayuda en emergencia. Entonces, el manual de ECO, que también lo pueden bajar de la página de la Comisión Europea, puede ser una buena directriz para quienes se quieran meter en asuntos de ayuda humanitaria. Pero recuerden que la ayuda humanitaria es en un momento de emergencia. Ya después de que pase esa emergencia, entonces ya pasamos a proyectos de desarrollo y ahí sí vuelve a aplicar el marco lógico. Y sí es muy importante, mejor dicho, cuando uno, después de tener formulado el proyecto y empieza a buscar posibles aliados, es un trabajo que, por ejemplo, hace Macaya muy juiciosamente y es a través de Nodoka, de este boletín que nos llega sobre fuentes, de esa búsqueda de fuentes que hacen como match, clic con mi proyecto, entonces debo tener pues muy claro quién es el socio y me debo leer muy bien su sitio web, etcétera, porque eso es como un noviazgo de 3 años. Entonces hay que conocer muy bien que el otro para no irle a mandar, por ejemplo, un proyecto que he visto a una organización que no coopera con Colombia. No te va a hacer, o sea, cero atención, no te va a poner nunca atención. O mandarlo a una organización que no le interesa esa línea de agricultura, tampoco te va a poner atención. Entonces, obviamente, las fuentes, cuando Macaya ya te hace el mapa de cooperantes posibles para tu proyecto, entonces es muy importante leerse y estudiarse muy bien al otro para que podamos tener un lenguaje común. Aquí hay una pregunta de Diana. ¿Esta metodología es la que aplica para formular proyectos a nivel mundial? Sí, esa es la que se pusieron de acuerdo todos, es decir, en Europa, USA y Asia. Sí, todos los financiadores se pusieron de acuerdo, es el lenguaje de la cooperación internacional. Nació en USA para proyectos de infraestructura, muy bien manejada, por ejemplo, por el BID, y luego se fue convirtiendo en la metodología de todos los proyectos. Pero ojo, si tú vas a trabajar con Alemania, ya les dije, Alemania siempre va un poquito adelante en las metodologías, etcétera. Entonces ellos están hablando ahora no de marco lógico, sino de cadena de cambios. Pero cuando tú vas a ver realmente en la minucia, lo que te están diciendo es, sube un poquito tu alcance, háblanos más de los impactos y no seas tan detallado en las actividades, etcétera, ¿sí? Entonces, probablemente ellos van a mostrarte otros formatos y tú vas a ver en el del marco lógico que hablan más de resultados de impacto, de cambios, de teoría del cambio, pero en general lo que te están diciendo es sube un poquito tu nivel, ¿sí? Y uno se acomoda fácilmente. Créanme que una vez ustedes manejen el marco lógico, no solamente manejan marco lógico, el que sepa marco lógico es capaz de hacer MGA, o sea, metodología general agregada, que es la que se usa en los municipios, porque Colombia inicialmente se acomodó a marco lógico. Después el Departamento Nacional de Planeación tomó el marco lógico, hizo su propia metodología con la que deben trabajar todos los municipios y gobernaciones, que se llama metodología general agregada, que se basea en un software. El que es capaz de hacer marco lógico es capaz de hacer esta, yo sé, se los digo por experiencia, es capaz. Entonces sí. Otra pregunta, ¿cómo se analiza la rentabilidad por costo-beneficio o por costo-efectividad? El costo-beneficio es una medida económica, es una propuesta de evaluar y de medir
a través de la economía. Entonces, costo, digamos que tiene también unas implicaciones financieras, entonces aquí hay que tomar el financiero, sentarse y mirar lo que significa costo-beneficio, que en términos pues muy rápidos, porque esto es otro curso de evaluación financiera de proyectos y de evaluación social de proyectos, tiene que ver con que el presupuesto sea equiparable a los beneficios que vamos a tener. Una forma de hacerlo, por ejemplo, es comparando cuánto le vale a otras instituciones, ¿sí? Un proyecto muy similar, si yo puedo tener esa información y cuánto me está costando a mí, con los mismos efectos. Otra forma de hacerlo es comparar qué sería, cuál sería el costo de esta población si no tuviera ese proyecto. Es decir, por ejemplo, cuánto nos costaría el desplazamiento si no tuviéramos un proyecto en términos de pérdida de educación, de pérdida de recreación, de pérdida. Eso tiene unos costos para la economía, pero estos son criterios absolutamente de la economía, ¿sí? Hay que tener elementos de economía para poderlo hacer, ¿sí? Aquí hay otra pregunta. Si es una fundación que envía un proyecto por primera vez, usualmente no son tenidos en cuenta. ¿Cómo iniciar así? ¿Cuál sería una recomendación para comenzar? Muy bien. Entonces, ¿qué les sugiero? Que se fijen muy bien como organización si cumplen con los criterios, es decir, una organización de menos de un año, de 3 años, es muy difícil que te apoyen, aunque hay unas convocatorias que ahora están saliendo, las he visto en OCA, para, por ejemplo, organizaciones comunitarias. Entonces son proyectos pequeños, de unos montos no tan grandes para que puedan ir como incluyéndose ahí, pero no son la regla. Entonces, para eso están las alianzas. Mi sugerencia siempre es trabajar en colectivo, soluciona muchos problemas. Entonces, si usted es muy pequeño, únase con una ONG que ya tenga más experiencia en el tema, que ya lo haya hecho, para que juntos puedan complementar servicios en la comunidad. Seguramente tendrán cosas que complementar, empiecen por hacer cosas pequeñas, a ver si pueden trabajar juntos, generar la confianza, y cuando se genera la confianza usted puede hacer todo. Entonces, no empiecen a mandar proyectos así como a la deriva, a ver que no, miremos muy bien si ese otro socio tiene la misma filosofía nuestra, si ese cooperante tiene las misiones tienen que ser muy parecidas, porque ahí es el lenguaje donde nos encontramos en lo común. Fíjense muy bien en eso y empiecen a hacer alianzas con los que tienen aquí al lado, no tienen que irse hasta Estados Unidos, primero con los que tienen al lado y después uno va avanzando con otros más grandecitos que lo van apadrinando y lo van acompañando, y luego entonces llegamos juntos a un proyecto de cooperación, lo cual es muy bien evaluado, porque la cooperación nos puso hace unos años en un reto que nosotros no queríamos y que todavía nos cuesta, y es trabajar juntos. Entonces digo, no, hay líneas, por ejemplo, que dicen, yo solo recibimos proyectos que sean de varias instituciones. Entonces, eso nos obliga a que tenemos que solucionar problemas juntos porque son tan grandes que acciones tan pequeñas no van a dar el impacto. Entonces, si todos vamos hacia transformar el impacto como transformación, como cambio, únase con los otros para que vaya poco a poco haciéndolo y no se desmotiven la primera. ¿Saben cuántas propuestas he presentado yo para que me aprueben una? 21. Entonces no se desanime, esto es un asunto de entender que la formulación es un proceso que le va a ayudar a su institución, hace parte del fortalecimiento institucional, eso no es solo para que le den plata, ¿sí? La plata va a venir, los recursos van a venir, pero van a venir en el momento en que usted tenga el proceso estructurado, ¿sí? Que es una forma de crecimiento de su organización, de crear. Entonces, esas ideas tan buenas que tenemos, hay que pasarlas a formatos para que otros no las entiendan. Entonces, entiéndanlo como un proceso, no como un instrumento para llenar formatos que seguramente pues, va a ser muy difícil que no los aprueben. Fabiola, exactamente, sería muy importante un Zoom, un meeting como este, pero para todo lo financiero. Por supuesto que sí tomamos nota y absolutamente tiene que haber un análisis financiero porque hace parte de la formulación del proyecto.
y ojalá con casos puntuales. Aquí tomamos nota para que pueda ser mucho más rico para ustedes. ¿Cuáles son los temas sociales de interés en la actualidad que suelen trabajar en los proyectos de cooperación internacional? Todos los que estén articulados a los ODS. Los ODS son la ruta, la carta de navegación de la cooperación internacional. Son los 180 y pico de países puestos todos los recursos para que se cumplan los ODS. O sea, no puede seguir habiendo tanta hambre, no se puede quemar el Amazonas, no puede, los proyectos de medio ambiente, de educación, de género, las relaciones de desigualdad entre los hombres y las mujeres y otros grupos como el LGTBI tienen que cambiar porque no podemos seguir matándonos entre nosotros. Entonces, todo lo que tenga que ver con paz, en Colombia específicamente, con paz, con ayudarle a nuestros hermanos venezolanos, con solucionar asuntos del medio ambiente, con la empleabilidad de los jóvenes, con la educación, que en Antioquia es el desastroso índice de 35% de deserción escolar, por Dios, todo lo que tenga que ver con la ruralidad está en la agenda de cooperación en Colombia y en el mundo. A ver si tengo otra pregunta. Bueno, cuando un proyecto se desarrolla en torno a la innovación social, ¿aplica la misma metodología? Sí. Es que, ay, gracias por la pregunta. Se me olvidó incluirlo en el formulario. En muchos de los formularios les van a preguntar otras cositas como, ¿cuál es la innovación del proyecto? ¿Cuál es la propuesta distinta que usted está presentando para poder dar solución a esa situación? Entonces, porque la innovación es eso, es presentar una propuesta pertinente, una solución pertinente a lo que está pasando, ¿sí? Puede ser que ya lo hayan hecho en otras partes del mundo. Este es otro tema importante. Cuando queremos ser innovadores es muy importante vigilar, conocer qué se está haciendo en el mundo en eso en que queremos innovar. Porque puede ser que algo que se está haciendo en Australia nos pueda ayudar a solucionar un problema acá. Entonces, eso también es innovación. Entonces, registrar qué es lo distinto que queremos hacer siempre te lo van a preguntar en los formatos, es una pregunta nueva, no es una pregunta pues, no, es una pregunta que más que emergió en los últimos años. Te van a preguntar también cuál es la sostenibilidad política, social y económica del proyecto. La sostenibilidad es un tema que siempre va a estar presente y tú no puedes ahí echar carreta. O sea, como, va a ser sostenible porque la gente nos quiere mucho y no, tú ahí tienes que ser muy concreto. Va a ser sostenible porque es una solución escalable, porque se puede replicar, porque a partir de este proyecto vamos a crear servicios nuevos en nuestra organización, porque el gobierno va a seguir apoyando. Exacto, va a ser sostenible porque generó capacidades que antes no existían. Entonces, fíjense que esas son preguntas de mucho más fondo que siempre pues van a estar presentes. A ver, yo veo, Claudia, ¿qué documentos se deben adicionar cuando se presenta un proyecto para asegurar que no sea ejecutado por otro proponente posteriormente? Este sí es el terreno de la ética. Mire, todo esto son convocatorias. Generalmente uno llega como a conocer ya la institución, por eso les digo que abonen mucho la confianza. Es decir, hay convocatorias donde a uno no lo conoce ni uno los conoce, pero en el sitio web hay información, etcétera. Buscar muy bien quiénes son los que están abriendo esta convocatoria y nosotros empezar una relación de confianza. La primera empieza con que todos los documentos que tú presentas de la institución, que siempre son anexos, te los van a pedir. Tus estados financieros siempre van. Tu liquidez, bueno, todo eso lo financiero siempre va, que todo esté correctamente con la firma del revisor fiscal, etcétera. Ese es un documento que da confianza, que dice de ti, que dice cómo haces las cosas.
todo el informe de gestión, así no sea pues el más editado y no sé qué, no, que sea un informe de gestión serio, el testimonio de tus beneficiarios, eso da mucha confianza para los que reciben. Ahora, no puedo decir que a mí no me ha pasado que otro ejecute el proyecto. Puede uno a veces tener esa sensación porque son convocatorias y puede ser que resulten muy parecidos los proyectos porque es una convocatoria. Lo que sí escuché, incluso que me animó mucho últimamente, es una organización que se dio cuenta que otra organización par iba a presentar una convocatoria, iba a presentar propuesta a una convocatoria internacional y lo que hicieron fue juntas que además no se conocían mucho, pero había confianza, juntas llamaron al cooperante, le explicaron la situación, que seguramente iban a presentar cosas muy parecidas, qué tal si una presentaba un componente y otra otro, y las presentaron y se las aprobaron. Entonces, fíjense que es un asunto de la cooperación empieza por nosotros, internamente, y ya después hacia afuera. Entonces, no sabría qué más decir ahí, porque ahí lo que está en juego es la ética. Cuando son proyectos de innovación social, hay unas rutas que aseguran que usted tenga la patente, que el modelo de negocio, pero creo que son otro tipo de convocatorias más hacia asuntos que representan innovación, sí. Pues no vas a mandar un proyecto con una innovación, un producto social. Por ejemplo, la lámpara de no sé qué solar, sin haberte asegurado que tienes, tramite una patente. Entonces, ese tipo de asuntos sí son más específicos de cada proyecto. Sí. Hace un rato hablaste de la teoría del cambio. ¿Puedes ampliar la información o compartirnos algún material? Les puedo compartir algún material, pero porque quiero inspirarlos e invitarlos a que entremos en esta teoría, porque hacia allá van los proyectos. Pero lo que he dicho es básicamente eso, la teoría del cambio es cuáles son los cambios que tu proyecto va a favorecer, con los que se va a comprometer una vez te aprueban la intervención. Entonces, en la formulación hay que tener muy claros esos cambios. ¿Cómo conocer las convocatorias para participar? Nodoka. En Nodoka sacan muchas, porque esto significa una persona que se mete a todos los sitios web. Ustedes, o sea, esto es un trabajo de carpintería el más teso, para mirar qué convocatorias hay, y yo creo que es mejor que lo haga una organización como Macaya a que uno ponga una persona de su institución, porque es un trabajo muy difícil, muy de todo el día estar en la red buscando, porque todas salen en la red. Y, y también hay que manejar el inglés porque estos formatos son en inglés. No quiero asustarlos con eso, no, porque también hay talento en la ciudad que puede ayudarte con esa formulación y todo eso. Si tienes una buena idea, un buen proyecto que pueda cambiar la vida de la gente, estoy segura que encuentras quien te ayude a formular. Listo. Lo importante es tener el principio ético, de tener el proyecto que puede cambiar la vida de la gente. ¿Cuáles son los principios básicos en la evaluación de los proyectos? Los 5 criterios básicos son los que dije. Todos los proyectos de cooperación se evalúan con esos 5 criterios: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. Y tienen unas preguntas para cada uno de esos criterios que uno debe diligenciar, pero esos son los 5 principios básicos. Además son los principios de la OCDE, del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que es la organización pues, que evalúa la cooperación internacional. Chévere que nos amplíe la información acerca de la teoría del cambio, ok. Yo también estoy muy interesada, entonces estoy leyendo mucho, entonces voy a tratar de con Macaya hacer en algún momento una reflexión sobre eso y que podamos poner unos documentos en todo caso sobre el tema. Listo. ¿Esta metodología tiene alguna relación con...? Sí, es la misma. El BID es, si ustedes se meten al sitio del BID
y bajan el manual de formulación de proyectos del BID, es el mismo, es lo mismo que les he explicado de marco lógico. Es absoluto. Ellos son los de los primeritos que lo usaron. Lo que pasa es que ellos lo usan para proyectos muy grandes, pues es un banco de infraestructura, entonces a veces uno no se siente como muy compenetrado porque lo de nosotros es más social, pero es la misma metodología. ¿Listo? No hay más preguntas. Agradecerles a ustedes la paciencia de escucharle a uno como todo esta introducción, tratando de hacerla lo más eficaz posible. Para mí es un gusto siempre poder servir y poder compartir estos conocimientos porque aprendo mucho, cada vez también me voy con preguntas y decirles pues que en Macaya pueden encontrar una posibilidad de acompañamiento y que a mí me hace mucho sentido, muy feliz hacer esto. Muchas gracias. Aquí hay otras preguntas más para ti, Camilo, que cuándo sería el próximo seminario. Exacto, ya les voy a pasar a Camilo. Y por aquí me preguntan algo sobre los emprendimientos sociales, si caben dentro de esta lógica. Sí, les voy a decir lo último. Usen el marco lógico para todo, incluso para hacer su puesto de trabajo. Eso sirve. Es una entre varias metodologías, pero es una metodología. Si quieren ese camino y adiestrarse en ese camino, háganlo. Menos para casarse. A mí no me resultó. Hola, hola a todos, muchísimas gracias por asistir a este seminario. Soy Camilo de nuevo. Yo les voy a mostrar más o menos un poquito de lo que les habló al final Natalia, que es una plataforma que les permite acceder a convocatorias de una manera súper fácil, sencilla. Los términos, por lo menos la información básica de esas convocatorias está en español y están los requerimientos básicos para que ustedes accedan a una información que les permita después crear sus proyectos de cooperación y crear alianzas con esos cooperantes. Entonces les voy a compartir por acá mi pantalla, les voy a mostrar más o menos cómo funciona para que se animen a inscribirse. Y creo que ahí ya la están viendo. Entonces, esta es la plataforma Nodoka, de la que les estaba hablando un poco Natalia. Nodoka es una plataforma que pertenece a Macaya, es un resultado pues de la preocupación de nosotros como organización frente al sector social y su alcance a la cooperación internacional. Entonces, no hagan de cuenta que es un centro de información en cooperación internacional donde pueden encontrar convocatorias de pequeña cuantía, puede ser de entre 5 o 10 mil dólares, hasta de cuantías bastante altas, llegando a millones de dólares. Es muy, muy fácil de usar. Dentro de Nodoka se van a encontrar con 3 planes de registro. Es una plataforma que se maneja por suscripción y se pueden registrar en cualquiera de estos planes. Nosotros hemos hecho una reevaluación durante todo este año y hemos estado escuchando pues mucho más al sector. Entonces estamos aplicando todo eso que aprendimos del sector social y de la investigación que hicimos al iniciar este año, entendiendo que necesitan convocatorias que sean más relevantes para el sector, convocatorias que estén orientadas al desarrollo también de proyectos sociales, que es en lo que estamos experimentados aquí en el sector social. Y entonces, basados en esos, fue que creamos estos 3 planes de suscripción. Hay uno totalmente gratuito, pueden acceder para que se den cuenta de cómo funciona, qué hay. Luego sigue un estándar y está el premium que les deja acceder a absolutamente toda la información. La plataforma es nodoka.co para que ingresen. Y el plan premium les ayuda a generar mapeos de oportunidades, les ayuda a acceder a las convocatorias de una manera más fácil. Aquí para el plan premium nosotros mismos hacemos una selección de contenido y se las entregamos pues a los usuarios que están registrados en este plan y les decimos, miren, según su misión y según lo que usted ha hecho dentro de Nodoka, estas convocatorias le aplicarían a usted. Entonces más o menos eso es lo que hacemos dentro de la plataforma.
Voy a ingresar por acá para mostrarles algunas de las convocatorias que hay ahorita vigentes para el sector social también. Y Nodoka no solamente les ayuda a acceder a la información de las convocatorias, sino que también hay todo tipo de cooperación. También hay becas, también hay premios, hay noticias, etcétera, etcétera. Es un compendio de información bastante grande. Entonces, si ustedes ingresan a Nodoka y están registrados en alguno de los planes, van a poder venir aquí a este servicio que dice oportunidades y convocatorias. Creo que el internet está bastante lento. Bueno, en oportunidades y convocatorias, cuando ingresen a la plataforma se van a encontrar con un listado más o menos de 322 convocatorias que están abiertas, algunas abiertas permanentemente, otras pues que tienen una fecha límite, pero ahí se van a encontrar con todos estos resultados a los que pueden acceder. Entonces, como les decía, hay premios, por ejemplo, ese de premios de derechos humanos, ese Fondo Mundial para el Patrimonio, para proteger zonas de patrimonio cultural, un premio a la innovación y seguridad global, algunas becas también institucionales, financiación de iniciativas artísticas y culturales, etcétera, etcétera. Aquí está toda esa información para que accedan de una manera sencilla a todo ese contenido. Mis datos de contacto se los voy a escribir por acá para que me hagan las preguntas que quieran durante este mes. O sea, este mes se acaba mañana, pues prácticamente. Tenemos un 20% de descuento en las suscripciones pagas de Nodoka, entonces para que lo tengan en cuenta, para que hagan el esfuerzo, se pueden registrar por una suscripción de 3 meses, 6 meses o un año, y pueden hacer el pago vía online sin tener que hacer pues mayor trámite. Les voy a dejar aquí un correo para que envíen todas sus solicitudes o todas sus preguntas. Este es el correo de la persona que nos ayuda con todos los temas comerciales y de redacción de propuestas de valor, para que también, si necesitan algo más, si necesitan que les ayudemos a hacer un mapeo de cooperación internacional, si necesitan que les ayudemos a hacer una agenda también de cooperación internacional, a formular también, nos pueden escribir. Nosotros hacemos propuestas configuradas y personalizadas casi que a la organización que las pida. Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Se los voy a escribir por acá, denme un segundo. Y ahí lo tienen en el chat, es asesor.comercial@macaya.org y ahí nos pueden enviar todas sus solicitudes. Entre mañana y el lunes les comparto las presentaciones, los ejemplos que nos mostraba Natalia, y más o menos estos webinars están diseñados para ser realizados cada 15 días. Entonces, estén muy atentos a sus correos electrónicos, a la llegada de los boletines que enviamos semanalmente, para que estén atentos de lo que vamos haciendo, de todos los webinars. No solamente estamos dictando webinars en cooperación internacional, sino que también estamos haciéndolo en tecnología e innovación, para que estén súper atentos a los boletines. Por ahí sale toda la información de este tipo de oportunidades para que nos sigan acompañando. Ahí les volví a colocar el correo asesor.comercial@macaya.org. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a volver a ver muy pronto. Como les digo, estén atentos a sus correos electrónicos y a la información que viene de Nodoka. Regístrense, así sea en el plan One, igual les va a ser de bastante ayuda, que es el plan gratuito, y más adelante pueden hacer la inversión de registrarse en alguno de los planes pagos. Muchas gracias a todos y estamos súper conectados.